invirtiendo la reacción y otra es multiplicando la reacción. Esto para cuando quieren llegar a ustedes a una tercera reacción o una cuarta reacción, ¿vale? Sí, perdón. Repito, son dos maneras de manipular las reacciones. Uno, invirtiéndola, ¿sí? Por ejemplo, ustedes tienen dos reacciones y quieren llegar a una tercera. Supongamos que en la tercera reacción el oxígeno lo tienen del lado derecho, o sea, la tercera reacción a la que ustedes quieren llegar, el oxígeno lo tienen, perdón, del lado derecho, y en las reacciones ustedes los tienen del lado izquierdo. Entonces ahí ustedes lo que hacen es invertir la reacción de manera que al final les quede el oxígeno del lado que ustedes lo van a necesitar. Pero cuando ustedes invierten una reacción, deben invertir también el valor del signo del delta H. O sea que si era como están volteando la reacción, si la reacción era con un delta H positivo, al invertirla, pues el delta H va a ser negativo. ¿Sale? Es sencillo. La otra cosa, la otra que pueden hacer también cuando aún así no llegan a un resultado esperado, es multiplicar la reacción. Ay, déjeme conectar. Ah, no, sí está conectada. Pensé que se me iba a apagar. Hay que multiplicar la reacción. Pero al multiplicar la reacción, ustedes tienen que multiplicar cada uno de los miembros de la ecuación química, incluyendo el delta H. ¿Sale? Si ustedes deciden multiplicar por 0.5 o por 2, por ejemplo, que necesiten 2 de una sustancia en su tercera reacción en la que ustedes quieren llegar. Ustedes tienen X sustancia y necesitan 2 moles de esa. ¿Sí? Y acá tienen nada más 1. Entonces, multiplican, pero no pueden multiplicar solamente esa que ustedes necesitan. Necesitan multiplicar toda la ecuación química, incluyendo el delta H. O sea que si eran 180, el delta H lo tienen que multiplicar por 2. ¿Sí? Esas son las dos maneras en las que se pueden manipular las reacciones. Pero es bien importante entonces que, por ejemplo, en multiplicar, ustedes consideren a los coeficientes, a los coeficientes estequiométricos. Esos también al multiplicar tienen que multiplicar por ellos. Entonces, al invertirla, repito, al invertirla, nada más se tiene que invertir el valor del signo. Y si deciden multiplicarla, se tienen que multiplicar cada uno de los miembros de la ecuación, de esa reacción química, incluyendo el delta H. ¿Sí? Y se los voy a anotar. O sí. Ay. Formas de manipular las reacciones químicas. Son dos, dijimos, ¿verdad? Una, invirtiendo la reacción. Invirtiendo la reacción. Pero en esta, recuerden que deben invertir el delta H. Bien, el valor del el signo del. Ay, el triangulito. No lo tengo copiado ahorita. Lo voy a escribir delta H, ¿no? Ya saben que va con el triángulo. Y la segunda manera es multiplicar. Les voy a poner un ejemplo. Multiplicar la reacción. Y si ustedes multiplican, entonces, les decía, se debe multiplicar también el delta H la química.
Está. Y también, ay, no le di enter. ¿Sí queda claro? Muy sencilla la regla. Son dos formas de manipular las reacciones, invirtiendo o multiplicando. Pero al invertir, deben invertir el signo del delta H y al multiplicar, deben multiplicar toda la ecuación química, o sea, cada una de las especies químicas, por el valor del delta H. Por el valor del delta H, perdón. Deben multiplicar cada una de las especies químicas por ese valor que, si ustedes dijeron, no, pues voy a multiplicar por 2, cada una de las especies químicas de esa reacción deben multiplicarla por 2, incluyendo el valor del delta H. ¿Sí me explico? Federico. En el caso de que ustedes, por ejemplo, inviertan una reacción, ¿sí me están oyendo? Sí, maestra. Ok. En el caso de que ustedes inviertan una reacción, al invertir el valor del signo, pues entonces lo que era un proceso exotérmico se convierte en endotérmico y viceversa. ¿Sí? Acuérdense, acuérdense cómo cambia. Ay, no, que todo se me está cayendo. Pero no se me acomodó. Puede comenzar como un Ya. proceso exotérmico y terminar como endotérmico, ¿verdad? Así es. Así es. Exactamente eso. ¿Vale? Ahí les va un ejercicio para que practiquen. Espérenme. Aquí está. Se me desparpajó esto. Por ejemplo, van a escribir la reacción de el graf del carbono. Bueno, esto para ver también lo de entalpía de formación. Vamos a ver la misma que hemos estado viendo, pero ahora va a tener el símbolo. Ay, yo necesito mi pizarrón. Ahora va a tener el símbolo de igualito, delta H y una bolita en la parte superior, como de grados, y una F como cursiva. Ah, ¿se acuerdan del símbolo que venía en las tablas? Ya sé. El símbolo que venía en las tablas que dice delta H de formación. Dice delta H0 y una F. En las tablas que les pasé el otro día, ¿se acuerdan? En las tablas. Sí, viene un símbolo. Dice delta H0, así, y una F. Esa es entalpía estándar de formación, que es lo que vamos a ver. Ay, El símbolo, nada más quiero que ubiquen el símbolo ese. Es un triángulo, una H, una bolita en la parte superior como grados y una F a la misma altura de la bolita, pero como subíndice. Ya lo encontré, ya lo encontré. Ya, muy bien. En el libro viene como una F normal chiquita, pero en algunos libros se maneja como, ¿cómo les diré? No es la misma, como si fuera una S alargada. Es la F que se maneja de formación, pero es igual. Significa para lo mismo, pues, significa lo mismo. Entonces, eso es, en ese símbolo que ustedes tienen en sus tablas, el delta H0F, eso es entalpía estándar de formación. ¿Sí? La ¿Ya saben cuál a lo que me refiero? Entalpía estándar. entalpía estándar. Sí, eso se define como el cambio de calor que resulta. No se los voy a poner.
Ahí está. Ya se los puse en el chat. Nada más, ustedes pongan el símbolo este que yo no puedo ponerles. ¿Sí saben lo que les estoy diciendo? Sí, Okay. que el delta HF Uh-huh. significa entalpía estándar de formación. Anda, delta Y H0 y una F, ¿no? el 0 sí, el 0 arriba, ¿verdad? Sí. Significa entalpía estándar de formación. ¿Qué quiere decir? La entalpía estándar de formación se define como el cambio de calor que resulta cuando se forma un mol de un compuesto a partir de sus elementos en condiciones normales, a una presión de una atmósfera. ¿Sale? Esa bolita que tienen ahí, esa bolita que dice ahí, que está en el delta H, es la que significa estándar. Y estándar, o hablar de estándar, es cuando hablamos de condiciones estándar. ¿Y cuáles son las condiciones estándar? ¿Cuáles son las condiciones estándar? Pues, ¿cuáles podrían ser? Son 25 grados centígrados y una atmósfera de presión. Esas son condiciones estándar. Eso porque... ¿Sí? Condiciones estándar son 25 grados centígrados y una atmósfera. Dice, va a decir ATM, no son átomos, porque siempre me dicen luego átomos. Es una atmósfera de presión. Ahí está. Condiciones estándar, 25 grados centígrados y una atmósfera de presión. Se refiere a X sustancia en condiciones normales. Por ejemplo, sabemos que el oxígeno, ¿cómo no se encuentra como átomos de oxígeno en condiciones normales? ¿Cómo se encuentra? Lo vimos en primer semestre. Como... Una pista. Sí, está bien fácil. Como molécula diatómica. O sea, ¿cuáles? Acuérdense que decíamos mucho que había ciertos elementos que no existían como átomos individuales en la naturaleza, o sea, en esas condiciones normales, pues, sino como moléculas diatómicas. O sea, eran dos átomos de un mismo elemento formando una molécula del elemento. Ah, pues ahora es lo que estamos hablando aquí. Cuando se habla de un elemento que se encuentra en condiciones estándar, se refiere a cómo se encuentra a una atmósfera de presión y 25 grados centígrados, que se supone que son las condiciones normales. ¿Sí? Ahora, la importancia, ¿para qué nos sirven las entalpías de formación? Lo que ustedes tienen en las tablas, esa primera columna, son entalpías de formación, ¿cierto? Esas entalpías estándar de formación, esas entalpías estándar de formación te sirven para calcular la entalpía estándar de reacción. ¿Sí? La entalpía estándar de reacción se expresa como delta H0 reacción, como subíndice. ¿Sí? Sí. ¡Se encuentra! A ver, condiciones estándar. ¿Ya? ¿Ya apuntaron? Sí. La entalpía. Ahora, esto lo vimos la clase pasada. La entalpía estándar de formación de cualquier elemento en su forma más estable es, ¿se acuerdan? Sí se acuerda, lo vimos en otra clase.
La entalpía estándar de formación de cualquier elemento que se encuentra en su forma más estable es igual a 0. ¿No se acuerdan que eliminaban, que les salía 0 en el ejercicio que hicimos? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Jesse. No, maestra. Mande. ¿No se acuerdan? ¿Estuviste en la clase pasada? Quedaba 0 y no se sumaba ni nada. Pues sí, ¿por qué? Porque era un elemento que se encontraba en su forma estable, ¿sí? Y en su forma más estable, la entalpía estándar de formación era igual a 0, por eso no tenía ningún valor. ¿Ya le agarraron el rollo? Sí. Muy bien. Ahora, les Mucho. decía que las... ¿Mande? Nada, maestra, todo bien. Discúlpeme que estoy aquí con las tablas. Ahora, sí, las entalpías estándar de formación, les decía que son las que... Ay, ya está entrando. Las entalpías estándar de formación te sirven para calcular lo que es la entalpía estándar de reacción. ¿Sí? Las entalpías estándar de formación mayúscula. Reacción. Ahí voy, Gerardo. Espérame un ratito. Listo. Lo voy a poner como... Ay. Ustedes le ponen bien, ¿no? Escríbanlo bien. Delta H 0 y en la parte reacción. Comenzamos, Guzmán. Comenzamos con... Ahí lo puedes ver en el chat, pero ahí te va. Comenzamos hablando de que había dos maneras, ahorita lo vamos a necesitar eso, ¿no? Más adelantito. Había dos maneras de manipular las reacciones. Una era invirtiendo, así le puse, así comenzamos, formas de manipular las reacciones. Una era invirtiendo la reacción y la otra era multiplicándola. Eso ¿sí? ya lo apunté, ¿no? Solamente que no sé de allí. El tema, ¿cómo se llame, pues, en sí? Es que el tema que estamos viendo, todo esto va dentro del bloque 1, que es termodinámica, todo lo que estamos viendo. Y empezamos a ver, o sea, todo va dentro de lo mismo. Esa cosita que apuntaron ahorita ahí, formas de manipular las reacciones, ahorita, más adelantito lo vamos a aplicar. Vamos a ver ejercicios, pero antes de aplicarlo, tenemos que ver algunos conceptos como lo que son entalpía estándar de formación. Si quieres ponle entalpía estándar de formación desde ahí. Okay, o sea, el título es, esto que estamos viendo es entalpía estándar de formación. Ok, gracias. Estamos dentro del tema de entalpía que comenzamos la clase pasada. ¿Sí se acuerdan? Pero todo es termodinámica. Ajá, o sea, el bloque principal, para que no se me pierdan, el bloque principal, el bloque que estamos viendo es termodinámica. Y en termodinámica, acuérdense que iniciamos bien, todo eso va dentro de termodinámica, son conceptos básicos, etcétera. Dentro de termodinámica vimos que definimos sistema, los tipos de sistema, vimos lo de función de estado, las de energía, las formas de energía de importancia para los químicos, pero vimos también los procesos exotérmicos, endotérmicos, y luego comenzamos a ver entalpía. Resolvimos alguno que otro, y dijimos que ahí lo importante también era el valor de la entalpía,
que si tenía un signo positivo significaba esto, que si tenía un signo negativo significaba esto, ¿sí? Y ya pero seguimos en el tema de entalpía, pero ahora vemos entalpía estándar de formación. ¿Qué dijimos que era la entalpía estándar de formación? Es el cambio de calor que resulta cuando se forma un mol de un compuesto a partir de sus elementos a una presión de una atmósfera. Por eso, entre paréntesis, en las mismas tablas que tienen ustedes, dice delta H0F y entre paréntesis dice kilojoules por mol. O sea, es el cambio de calor que resulta cuando se forma un mol de un compuesto a partir de sus elementos. Y luego de allí, tenemos que se habla de que es en condiciones estándar. Y en condiciones estándares a 25 grados centígrados y una atmósfera de presión. O sea, se trata de cómo se encuentra un elemento que esté en condiciones estándar. Cómo se encuentra, por ejemplo, el oxígeno en condiciones estándar como O2, ¿sí? No lo vamos a encontrar como átomos individuales. Ese es nomás un ejemplo. O, por ejemplo, en el caso del carbono, está la forma grafito y la forma diamante. Y la forma grafito es la forma más estable del carbono. Entre el oxígeno y el ozono, pues el oxígeno es el más estable. Y así sucesivamente. De allí tenemos ahora que la entalpía estándar de formación de cualquier elemento, que también lo vimos un poquito en la clase pasada, la entalpía estándar de formación de cualquier elemento que se encuentre en su estado estándar es, o en su forma más estable, es igual a 0. Y con eso tenemos que, ¿cuál es la importancia de conocer las entalpías de formación? La importancia es que con ellas podemos calcular la entalpía estándar de reacción, o sea, expresada como delta H0 y delta H0 de la reacción. Reacción va como subíndice. Ahora sí ya más o menos le agarraron el rollo. Maestra, siempre va a ser, la condición estándar siempre va a ser 25 grados. Sí, 25 grados centígrados y una atmósfera de presión. Obviamente, si estamos resolviendo algún ejercicio, en ocasiones sabremos que convertir esa temperatura a kelvins, ¿sale? Ok. Porque acuérdense que esa es la que se utiliza en el sistema internacional, ¿sí? Kelvin. Ok. Entonces, ¿ya me entendieron? Sí. ¿Ya me agarraron el rollo otra vez? ¿Guzmán? Sí, maestro, todo bien, sí, maestro, todo bien. Sí, sale pues. Ahora, de allí, fíjense bien, es entalpía estándar de reacción. Ustedes pongan el símbolo bien, ¿no? Yo les puse delta, ya saben que es un triangulito, H, 0, parte superior, está bien, y reacción va como subíndice. Esa se define como entalpía de una reacción que se efectúa a una atmósfera. Aquí se los voy a poner. Se define como la entalpía de una reacción que se efectúa a una atmósfera. Ahí les va. Ahí viene lo bueno. Lo más bueno. Entonces, para una reacción, pero, ay, no lo puedo escribir aquí. ¿Cómo le hago? Entonces. ¿Una foto por WhatsApp? Una foto por WhatsApp. Puede ser. Ok. Ahorita se las mando. Entonces, gracias. Para una reacción, normal, una reacción del tipo, por ejemplo, es la más general que se maneja. Va a ser A. Ahorita les voy a poner A más. Flecha. No la puedo poner. Bueno, voy a poner unas rayas aquí, simulan una flecha. Sí. Ahí está. Para una reacción de ese tipo, tienen ustedes la sustancia A más la sustancia B.
son los reactivos. Acuérdense, todo lo que está antes de la flecha son reactivos y todo lo que está después de la flecha son productos. Entonces, la sustancia A reacciona con la sustancia B para formar C más D. Las letras minúsculas en este caso representan los coeficientes estequiométricos que balancean la reacción. ¿Se acuerdan? Sí. ¿Eh? Coeficientes, voy a poner aquí, coeficientes estequiométricos que balancean la reacción. Y A, B, y las letras mayúsculas obviamente representan las sustancias reaccionantes, ¿no? Eso ya la saben. ¿Sí o no? ¿No se los olvida? Sí, profe. Entonces, para esa reacción, el delta H0 de la reacción, delta H0, delta H0 de la reacción va a ser igual a, el delta H de una reacción viene definido, como dijimos la clase pasada, por la H de los productos menos la H de los reactivos. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que lo vimos en la clase pasada? H de los productos menos la H de los reactivos. Entonces, para una reacción de ese tipo, ahí se los voy a mandar por el WhatsApp, ¿eh? Ahí te va, Juanita, ¿eh? Ay, no sale. ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? A ver. Ya sé. A ver si funciona. Espérenme un segundo. Ok. Entonces, delta H de la reacción va a ser igual a... Ay, no me va a caber. Va a ser igual a... H de formación de los productos menos... Ahí voy, ¿eh? H de formación de dos reactivos. Entonces, delta H... A ver si lo entiendo la letra. La reacción va a ser igual a... ¿Qué tenemos en los productos? Va a ser A por el delta H de formación de la especie química A más B por el delta H de formación de la especie química B. Todo esto menos A por otro corchete y va a ser... ¡Ay! Me equivoqué. ¿Qué no me dijeron? Si les estoy diciendo. Pues me oye que les estoy diciendo y no me dicen. CS, Chihuahua. Yo pensé que estaba haciendo un trabalengua, maestra. Te estoy diciendo los productos y voy y pongo A. Ay, pues de... ¿Ve? No me está poniendo atención. Y aquí va a ser la, ahora sí, la A. Ahora sí los reactivos. Delta H. Pero van a entender, está bien fácil. Delta H de formación. No es que es bien difícil escribirlo ahí. No puedo. Delta H de formación de la especie química A más B por el delta H de formación de la especie química B. Ahí está. Ay.
parecía un rayoneadero. A ver si lo entiendo. Ay, ahora sí te va, Juanita. Medio feo. Ahí está. ¿Ya lo vieron? ¿Ya lo vieron? ¿Sí? Ya, Ya. Entonces, para una correlación como la que tienen ahí, como que les puse, es A más B, produce C más D. Ya saben, reactivos, productos. Las letras chiquitas son los coeficientes estequiométricos que balancean la reacción. Entonces, el delta H de la reacción va a ser igual al delta H de formación de los productos menos el delta H de formación de los reactivos. Por lo tanto, les queda como delta H de la reacción va a ser igual, pónganlo así tal cual es siempre, entre corchetes para que no se les confunda. Entonces, entre corchetes primero tenemos a los productos, que son C y D, la especie química C y D. Entonces, las C minúsculas son los coeficientes. Supongamos que son 2 moles de agua, entonces ahí sería 2 por el delta H de formación de H2O. ¿Sí? ¿Me explico? Más, y si tiene más especies, pues más. El más D por el delta H de formación de la especie química D, y todo esto menos A, que son los reactivos, por el delta H de formación de la especie química A, más B por el delta H de formación de la especie química B. ¿Sí? ¿Capish? ¿Telma? Sí, profe. Maestra, Mm, dijo que las minúsculas eran los coeficientes, ¿no? sí, Y las mayúsculas. sí. Ahí lo puse en el chat. El A, B, C, D, las letras minúsculas son los coeficientes estequiométricos y las mayúsculas representan las sustancias químicas. Por ejemplo, agua, dióxido de carbono, azufre, no sé, lo que se te ocurra. Dióxido de azufre. O sea, esos representan las especies químicas. Coeficientes estequiométricos. Ujú. Entonces, y para resolver una ecuación de ese tipo, ustedes necesitan conocer los valores de delta H de formación de los compuestos que intervienen en la reacción. Y esos valores son los que vienen en las tablas que les pasé el otro día. Para poder resolver una ecuación de ese tipo, ocupan saber los valores de las entalpías de formación. ¿Sí? Y para calcular esos valores, Ok. hay dos maneras. Ya Mande. entendí. ¿Ya lo entendiste? Perdón, maestra, se me olvidó que está prendido el micro, pero sí, ya lo entendí. El coeficiente estequiométrico va a ser el número que va a decirnos la sustancia, ¿no? O sea, Sí. cuánta sustancia hay, ¿no? Por ejemplo, ¿qué reacción vimos en la clase pasada? No me acuerdo, pero una reacción que hayamos visto en la clase pasada, Sí, cualquiera. sí, es lo que estábamos viendo del... Ay, no, está esto. Por ejemplo, es que no me acuerdo cuál vimos. Ah, ya me acordé. Ya sé, vimos la del metano, ¿se acuerdan? Ah, sí, que traía el 2 a un lado. Ándele. Por ejemplo, el dióxido que venía dióxido de carbono en estado gaseoso más un mol de dióxido de carbono en estado gaseoso más 2 moles de agua en estado líquido produce
1 mol de metano en estado gaseoso más 2 moles de oxígeno en estado gaseoso. Entonces ahí, aquí las demás especies químicas no tienen número, pero las que no tienen número se sobreentiende que es 1 mol de dióxido de carbono, ¿sí? Más 2 moles de agua. Entonces el 2 grandote es el coeficiente estequiométrico. Porque el 2 de H2O, eso es parte de la fórmula. Solamente son los números grandes. Esos son los coeficientes estequiométricos. Igual al final dice 2O2. Entonces el 2 grandote es el coeficiente estequiométrico. Ahora sí ya. Sí. Muy bien. ¿Todos ya? Porque parece que nomás tengo 3, 4 aquí en clase, ¿eh? Sí, ya. Allá. Muy bien, cuadras. Ahora, les decía entonces que para resolver problemas de ese tipo, como el de la fotito que tienen, de esas reacciones, ustedes necesitan los valores de formación, de las entalpías de formación. Y la determinación de esos valores se hace mediante dos maneras, una que es el método directo y otra que es el método indirecto. Vamos a ver el método directo primero. ¿Sale? Pero tenemos, anoten eso porque no van a, para que le den continuidad. Ahí está. La calcular. Y H. Sí. H. Formación. Existen dos métodos. Uno que es método directo. Método directo. Y otro que es método, aquí vamos a aplicar algo de lo que escribieron al principio, método indirecto, ¿vale? Ay, no pongan el método indirecto todavía, les voy a dar la definición del directo. Método directo utiliza para compuestos que se sintetizan ay, híjole, se utiliza para compuestos que se sintetizan, ahí acomódenle, lo escribí mal. Y ahí les va el primer ejemplo. ¿Listas? ¿Ya terminaron? No, Espera un poquito. Sí.
Entalpía de formación del dióxido de carbono. Maestra, el ejemplo ese es de método directo. Sí, Ok. sí, por eso les decía que ya no, que, que no pusieran el método indirecto, el indirecto, para continuar. Para ver primero el directo, pues. Sí, sí. Entonces, el primero, van a calcular ustedes, por ejemplo, si quieren para saber la entalpía de formación del dióxido de carbono, necesitan calcular la entalpía de reacción del carbono en su forma grafito y del oxígeno molecular. ¿Sale? Entonces, grafito más oxígeno molecular en esto gaseoso. Y esto produce dióxido de carbono en estado gaseoso. Van a calcular el delta H de la reacción a partir de las entalpías de formación. La reacción va a ser igual a lo calculan es carbono en su forma grafito, esa es la forma más estable. Me duele el oído con cosas. Más oxígeno molecular produce dióxido de carbono en estado gaseoso. Entonces, el delta H de la reacción va a ser igual, dijimos que era las entalpías de los productos menos las entalpías de los reactivos, ¿verdad? Sí. Así me fueron todos. Entonces va a ser entalpía de formación del dióxido de carbono en estado gaseoso. Todo esto menos, uy, qué chueco me salió, menos la entalpía de formación del carbono en su forma grafito, más la, es un molde todo así, más la entalpía de formación del oxígeno en estado gaseoso. ¿Ya lo expresaron? No, maestra, no encuentro el carbono yo. No, pero primero tienen que expresarlo. Expresarlo como el ejemplo que les mandé de foto. Ah, Ah, qué batalla conmigo. mm, Ah, aquí está. Delta H de la reacción. ujú. Ahí se los mandé.
Que si el grafito es igual a 0, dice maestra. Es que sí, porque es su forma más estable. Es que no había visto el mensaje, perdón. Sí, Rubén. Sí, es igual a 0. ¿Por qué? Porque es su forma más estable. Entonces pasa así nomás, se une al oxígeno. ¿Ya vieron la foto que les mandé? Sí. Ya lo estoy viendo. Ok. No tiene chiste, ¿verdad? Pero tienen que aprender a expresarlo. Así. No nada más buscar los valores. Ajá. Maestra, el CO2 está en gramos, ¿verdad? No, pero esos no son gramos. Eso es gaseoso. Ah, sí. Sí, es el estado de la sustancia. En carbono dice grafito porque es la forma en la que se encuentra. ¿Ya lo apuntaron? Ya. Juanita, pensé que ni estabas. Ay, maestra, es que me aflojera prender el micrófono. Contesto, pero contesto sola. Ah, con razón, dije, está muy callada. Muy bien, entonces, ¿cuánto les da eso? ¿Cuánto les salió? ¿Peraza? Ande, ¿Cuánto les salió? no lo sé, se me acaba de ir el internet y acabo de entrar otra vez. Ok. Sorry. ¿Corona? ¿Corona? Del monte, tú la acabo, Calmante Monte. Ah. Espérenme. Maestra, ay, canijo, ya. El dióxido de carbono es el producto, ¿verdad? Bueno. Thank you. Sin palabras. Sin palabras. Sin palabras. Delta H. ¿Tiene algún ejemplo resuelto? La neta no lo entiendo. Juanita, exprésalo ahí en un mensajillo, Juanita, exprésalo, por favor. Por favor. Por el amor Pues, de ¿qué Dios. quieres que te expresen? Ya está expresado en la foto. Ay, mira, no vayas. Qué bueno que me hablas, hermosura. Ay, ya, pues, Daniel, ya cállate. Hasta que me hablas. Si no te interesa la clase, ya sabes. Vale. ¿Ya? ¿Ya? ¿Ya lo hicieron? No. Pues, Menos ¿sabe? 393.5. Menos sí, sí. 390, ¿sí? Menos 393.5. Acuérdense que, entonces, perdón, el delta H de formación de un elemento que se encuentra en su forma más estable es 0. Por lo tanto, el delta H de formación
tanto del grafito como del oxígeno es 0. Eso quiere decir que el delta H de la reacción va a estar en función del delta H de formación del dióxido de carbono. Y el delta H de formación del dióxido de carbono es de menos 300. 193.5. Ajá. ¿Peras, gallos o manzanas? Manzana. Kilojoules. ¿Vale? O kilojoules por mol. ¿Tapis? Está fácil, ¿verdad? Ujú. Ahí está. Muy bien. Ay, perdón. A ver, ahora hagan el de... A ver, ¿dónde están mis tablas? No, mejor se los dejo de tarea. No Y podría mejor... expresar ese maestra que puso ahorita. No. Les voy a dejar otros de tarea. Ahora les va el método indirecto. Método indirecto. Ahí les va. Los voy a poner, ¿eh? 18 de noviembre. Maestra, Ande. cuando ya lo tenemos completo, como el CO2, ya se representa así como está en la tabla CO2. No se tienen que separar, No se tiene que... no se tienen que separar las moléculas, pues, cuando ya no. está el resultado. Cuando ya está, ¿qué? El resultado, como ahí, que ahí resultó CO2, dióxido de carbono. Sí. CO2, güey. CO2, sí, yo también estoy así como que... No, pero sí. Es el delta, ¿te refieres? No te entiendo qué exactamente me quieres decir. Que ya nada más... Sí, pues se ¿Pones? pone el resultado como está en la tabla de CO2, el resultado ese que te da, Sí, así se pone. así.
delta H de la reacción va a ser igual a lo que te dio. Ok. Directo que se va a hacer. ¿Ya notaron lo que les anoté ahí? Lo que les puse. Esa es la definición de método indirecto. Sí, no es todavía la definición, es más una explicación de cuándo se usa y qué método Ok. se usa para en ese método. Pues me equivoqué por estar. Ay, se me movió. A ver. ¿Por dónde me cae esto? Cambio de... Ahí está. Un paso, una serie de pasos. Ahí está. Me dicen cuando terminen, ¿eh? ¿Ya terminaron? No. Siempre. ¿Listos, jóvenes? No. Ahí cómo tardan. Dice tu padre que te vas a podrir. Ya, profe, ya. Ujú.
Ok, ahí va. Entonces, vamos a ver esto con un ejemplo. Tienen ustedes que para... bueno, estamos viendo el método indirecto, ¿no? Esto es para cuando no se pueden sintetizar directamente a partir de sus elementos. Entonces se utiliza lo de la... Aquí vamos a aplicar lo que les decía al inicio, de las formas de manipular las reacciones, ya sea invirtiendo o multiplicando una reacción. Y se hace uso de lo de la ley de Hess, que les dice que cuando los reactivos se convierten en productos, el cambio de entalpía es el mismo, independientemente de que se efectúe la reacción en un paso o en una serie de pasos. Entonces, suponiendo que se deseara conocer, por ejemplo, la entalpía de formación del metano, para esto, la reacción, la síntesis de que es el metano a partir de sus elementos sería como el carbono en su forma grafito más 2 moles de hidrógeno en estado gaseoso que producen metano en estado gaseoso. ¿Sí? Ahorita se las voy a pasar escrita. Pero tenemos, fíjense bien, tenemos que esta reacción pues no se lleva a cabo así. Va a haber otras, son previas otras reacciones. Entonces, déjenme que las escribo. El carbono, su forma grafito, más oxígeno en estado gaseoso, produce dióxido de carbono en estado gaseoso. Ahora, 2 hidrógeno en estado gaseoso más oxígeno en estado gaseoso produce 2H2O en estado líquido. Y tenemos que el metano en estado gaseoso, más 2 moles de oxígeno en estado gaseoso produce dióxido de carbono en estado gaseoso más 2 de agua en estado líquido. A ver, carbono, oxígeno, dióxido de carbono, 2 de hidrógeno, 1 de oxígeno, 2 de agua, 1 de metano, 2 de oxígeno, 1 de dióxido y 2 de agua. Ok. Muy bien, ahí les va. Sí, es que estaba pensando si ustedes si se los daban con los resultados o no. Ahí voy, ¿Cómo? Ahí voy. En un minuto. Ay, me quedé, nomás había puesto las reacciones y me quedé encimado, ¿no? Pero espero que le entienda. Salí. Ahí les va.
Ahí está Juanita. El valor de la primera reacción, se me olvidó poner. El valor de la primera ya lo tienen, ¿no? Lo sacaron la anterior, menos 393.5, ¿verdad? Pónganselo a un ladito. Delta H de la reacción es igual a menos 393.5 kilojoules. Observen bien esas reacciones. Ustedes tienen, el ejemplo es, suponiendo que se deseara conocer el delta H de formación del metano, la síntesis del metano a partir de sus elementos se representa de la siguiente manera. Entonces, ahí pónganle un punto y coma después del delta H de formación del metano al principio. Entonces, la síntesis del metano a partir de sus elementos tenemos que se representa como Grafito. Mande. No, nada, maestro. Estaba leyendo. Carbono en su forma grafito más 2 moles de hidrógeno en estado gaseoso que produce un mol de metano en estado gaseoso. Esto sería a partir de sus elementos. Sin embargo, tenemos que esa reacción no se puede efectuar de manera como está escrita. Según estudios que se han realizado, se tienen las siguientes reacciones. En la primera reacción, tienen ustedes el carbono en su forma grafito, reacciona con el oxígeno para formar dióxido de carbono, que fue la reacción que vimos antes y para la cual ustedes calcularon el delta H de la reacción, que fue de menos 393.5 kilojoules. Pónganselo ahí a un ladito. La segunda reacción es cuando 2 moles de hidrógeno en estado gaseoso reaccionan con 1 mol de oxígeno en estado gaseoso para producir 2 moles de agua en estado líquido. ¿Sí? Y la otra reacción es cuando el metano en estado gaseoso más 2 moles de oxígeno en estado gaseoso producen 1 mol de dióxido de carbono más 2 moles de agua. ¿Sale? Vale. Muy bien. Entonces, para empezar, ¿qué es entre esas reacciones? Ahorita van a calcular los delta H de la segunda y la tercera reacción, ¿no? Pero antes de eso, ¿qué pueden observar? Ustedes tienen 3 reacciones y necesitan llegar a una cuarta reacción. Entonces, ¿qué observan? Sumen esas 3 reacciones. Sumen esas 3 reacciones. ¿Saben cómo sumar reacciones? Van a sumar todo lo que está en el lado de los reactivos y todo lo que está en el lado de los productos. Concéntrense en las 3 reacciones que están juntitas nada más, ¿eh? Entonces, del lado de los reactivos tenemos carbono. Si tengo 2 cosas 3 de lo mismo, los junto, ¿no? Tengo carbono en su forma grafito más ¿qué? Más oxígeno. ¿Cuánto tengo de oxígeno? Uno. En las 3 reacciones, en la parte de los reactivos. Ah, 2 de oxígeno. Ah, no, 2, 4. 4, ¿no? 4, ¿verdad? Tengo 2 Sí. en la tercera, 1 y 1, 2, 3 y 4. Lo voy a juntar. Tengo también hidrógeno. 2 moles de hidrógeno en estado gaseoso. Más, ¿qué más tengo? Metano. Más 1 mol de metano en estado gaseoso. Y en los productos que tengo, 2 moles, dióxido de carbono, 2 2 de dióxido de carbono, y 4 de agua. y ándele, y 4 de, me faltó el signo más 4 de agua.
El estado es el mismo. Bien importante. Si van a apuntar, tiene que estar en el mismo estado, ¿eh? Aquí no es el caso, pero nada más para que no se les olvide. Entonces es 4 de agua y 2 de dióxido. Ahora, eliminen términos semejantes. ¿Pueden? No, ¿verdad? O sea, algo que esté en los reactivos y que también esté en los productos. O sea, hay oxígeno en los reactivos, pero no hay en los productos. Hay hidrógeno en los reactivos, pero no hay en los productos. Hay metano en los reactivos, pero no hay en los productos. Entonces no puedo eliminar nada. Aparte, esa reacción no me sirve. Ahora, la elimino. Para empezar, fíjense bien, observen la reacción que ustedes quieren llegar. Para empezar, ustedes tienen el metano. Se fijan que dice carbono en su forma grafito, la primera reacción, la que está solita, más 2 moles de hidrógeno en estado gaseoso producen 1 mol de metano en estado gaseoso. Entonces, para empezar, el metano, ¿en dónde está? En los productos. En los productos. En las 3 reacciones, ¿dónde tengo el metano? Los En reactivos. los reactivos. En los reactivos, en la tercera reacción. Entonces, lo primero que hago es invertir el orden de esa reacción. ¿Sale? Sí. Les voy a dar el valor del de este para no perderlos. Acabo ya saben cómo calcularlo. ¿Sí? El valor de esa reacción, delta H, aunque quisiera que lo sacaran. Sáquenlo mejor, rapidísimo. Porque es que yo me acuerdo que había ahí. ¿Qué pasó? No, da risa como que se le cambia de una, nos ilusiona Sí. y después nos No, sí, baja no. la nube. No, calculenlo mejor. Calculenlo. Y de para cerciorarnos que sí está bien. Tengo algún error en el signo, pues. Calcúlenlo rápidamente. GC, tú Mande. calcula el de la segunda reacción. Bueno, todos lo hacen, ¿no? Pero ahorita para que me lo tengan rápido. GC calcula el de la segunda reacción, el del agua. Ajá. Y de y ¿cómo se llama? ¿Y quién quiere calcular el de la tercera? Juana. Juanita. Yo iba a decir Juanita, pero dije. Calcúlenmelo. Y los demás también, ¿eh? Igualito que el ejercicio de anterior, del dióxido de carbono. Igual cuando calcularon el 393.5 de la misma manera. Ok. A ver, calculen el delta H de eso. Maestra, Mande. en la segunda, la que me dijo a mí, no da menos 571.6. Sí, muy Eso bien. da. Ok. ¿Sí lo resolviste tú? Sí, Eso. porque el hidrógeno da 0 y el oxígeno da 0 y el agua da Ah, 285.8 y como son 2 moles, los
Sumé y me dio eso. Multiplicaste. Multipliqué eso Ajá. y me dio eso. Excelente, muy bien. Entonces es menos 571, ¿verdad? Punto 6. Menos 571.6. Muy bien. Kilojoules. Kilojoules. No pierdan de vista qué significa, revisen la clase anterior, Telma, qué significa un valor positivo y qué significa un valor negativo en entalpía. Lo vimos en la clase anterior, en lo que resuelve Juanita el otro. Yo, maestra, Hilda, perdón, a ver, ¿quién dijo el yo? positivo significa un proceso endotérmico Eso, y el negativo proceso exotérmico. muy bien. ¿Qué quiere? Para estas reacciones entonces, tenemos que el menos 300, la del dióxido de carbono es un proceso exotérmico. Es un proceso que libera calor, que libera energía de calor hacia los alrededores, ¿cierto? Y el segundo igual, es un proceso térmico. Vamos a ver el tercero. Gracias, Víctor. Maestra, ya me dio Muy bien, ¿cuánto te dio, Juanita? menos 892.3. Ahí está, menos 892.3. Poquitito diferente, pero está bien, muy cerca. Menos 892.3 kilojoules. Ahora sí, ya podemos movernos. Entonces decíamos que en la observen la primera reacción que les diga que está solita y tenemos, para empezar, que el que el metano está en los productos y nosotros lo tenemos en los reactivos, Sí. en la tercera reacción. Entonces, ¿qué hay que hacer? Tenemos que invertir la tercera reacción. Por lo tanto, lo que era un proceso, dijimos, exotérmico, ahora se va a convertir en un proceso endotérmico. O sea, va a ser un proceso que necesite que se le suministre calor de los alrededores, ¿cierto? Entonces la reacción va a ser ahora dióxido de carbono en estado gaseoso más 2 moles de agua en estado líquido, produce un mol de metano En en estado gaseoso, 2 moles de agua en estado gaseoso. más de oxígeno, más 2 moles de oxígeno. Eso, oxígeno, ¿no? ¿Sí? Repito, nada más invertimos la reacción. Va a ser lo que tengo en los productos, ahora lo voy a poner en los reactivos. 1 mol de dióxido de carbono en estado gaseoso más 2 moles de agua en estado líquido. Producen 1 mol de metano en estado gaseoso más 2 moles de oxígeno en estado gaseoso. Como invertí la reacción, entonces ahora el delta H de la reacción va a ser igual a 892.3 kilojoules positivo, ¿sí? Ojo en el signo. Ahora sí, ahora sumen otra vez. Lo mismo que hicimos hace ratito. Pero no les he mandado la foto, ¿verdad? Déjenme les mando. Van a sumar las reacciones, pero lo mismo que hicimos hace ratito. Van a sumar todo lo que tenemos en los reactivos y lo que tenemos en los productos. Van a sumar la primera, la segunda y la tercera reacción, pero la tercera reacción va a ser la que modificamos, ¿sale? No se me pierdan en eso, ¿ok? Ahí les va. ¿Por qué no me habían dicho eso de que lo podía mandar por el WhatsApp? Estaba frustrada. No lo podía hacer. Tanto batallar. Maestra, disculpe, ¿cuánto había dado el tercero? El tercero, 892, me dijo Juanita, .3. Ok. ¿Cuánto te salió? No, es que no había escuchado, me puse a apuntar lo demás. Ok. Chequen la imagen que en la foto que les mandé.
lo que hicimos ahorita. El ejemplo de abajo, ¿no? Ahí a un ladito están los delta H de cada una de las reacciones. Lo que está tachado fue lo que sumamos. ¿Se acuerdan que les decía, vamos a sumar todos los reactivos y luego todos los productos? ¿Sí? Y nos dio esa reacción que no nos sirvió y la tachamos. Entonces fue cuando vimos que el metano estaba en los productos en la primera reacción, en la que está solita, y en las reacciones que les di estaba en los reactivos. Y entonces fue que invertimos la tercera reacción, que es la que se ve hasta el último, donde comienza con CO2. ¿Sí? Solamente la volteamos la reacción, pero como volteamos la reacción, tuvimos que invertir también el valor del signo. Entonces el que era menos 892 antes, ahora es 892. ¿Sí se entiende? Pero nada más la invirtió para que diera positivo, maestra, nada más para eso. No para que diera positivo. ¿Para qué? Porque vimos porque si te fijas en la reacción que está solita, el metano está en el lado de los productos. Esa es la que tú quieres llegar, la reacción que tú quieres llegar. Y en los reactivos está en los reactivos. Y en las otras tres reacciones está en los reactivos en la tercera reacción. Estaba en los reactivos en la tercera reacción y tú la necesitas en los productos. Porque quieres saber, ¿sí? De cómo se forma. Por eso entonces invertimos la tercera reacción. De manera que el metano me quede del lado de los productos. Que fue ahí lo puedes ver en la última reacción que escribí. Dice dióxido de carbono, agua, produce metano más oxígeno. Pero como invertimos la reacción, dijimos, cambiamos el signo. Era negativo y ahora la pusimos positivo. Ahora, sumen, así como la que taché, así como la que está ahí tachada, sumen las reacciones a ver si llegan a la reacción que está solita. Bien, ustedes tienen que llegar a la que está solita. Van a sumar. ¿Cómo van a sumar? Ahí les tienen la base, ¿no? Para que me sigan. Vamos a sumar todo lo que tenemos en los reactivos y todo lo que tenemos en los productos. Entonces tenemos carbono en su forma grafito. ¿Sí? ¿Qué es? Carbono en su forma grafito. Sí, maestra. Más, muy bien, tengo oxígeno, pero ahora tengo, ¿cuánto tengo de oxígeno? 2 moles. Nada más 2, muy bien, Juanita. 2 moles de oxígeno, porque acuérdense que los de la tercera lo usamos en el otro lado, ¿eh? 2 de oxígeno, más, ¿qué más tengo? 2 de hidrógeno. 2 de hidrógeno, más, Metano. 1 de dióxido de carbono. Ah, así es. Vamos, Jesse, ahora estamos con la última que escribimos, la que volteamos. ok, ya. Más 1 de dióxido de carbono, más agua, ¿verdad, Juanita? Sí. Pero son 2 de agua. ¿Todo de agua, Sí. no? Sí, Sí, le son puse. 2 de agua. Sí, le puse. No se olviden de que cuando quieran juntar, tienen que estar en el mismo estado de la sustancia, ¿eh? Entonces en los reactivos nos queda un mol de carbono en su forma de grafito, más 2 moles de oxígeno en estado gaseoso, más 2 moles de hidrógeno en estado gaseoso, más 1 mol de dióxido de carbono en estado gaseoso, más 2 moles de agua en estado líquido. Ahora en los productos, ¿qué tengo en los productos, Jesse? Tiene un metano y 2 oxígenos. 2 moles de oxígeno, ¿sí, no? Un metano. Primero, espérame, hija. Tenemos 1 de dióxido de carbono. Voy a ponerle. A ver, pero en otra. Es que estaba checando aquí y me confundí ya. Checa bien. Ahora vamos con todo lo que está en los productos. Es dióxido de carbono, ¿no, Juanita? Estado gaseoso. Sí. Y 2 de agua. 2 de agua. En estado líquido. El metano. Ándele. Y las 2 de agua. Más. Ay, ya no me cabe. Más. Metano. En estado gaseoso. Ujú. Más 1 mol, ¿verdad? No más. Sí, nada más es 1.
¿Más qué? Los dos de agua en estado gaseoso. Sigues diciendo, es la segunda vez que lo dices. Es oxígeno. ¿Cuántas veces? Por eso hace rato dije yo, ¿qué? Sí, es oxígeno. Y le puse oxígeno y dije agua. Sí, me doy cuenta, o sea, no te estoy viendo, pero sé que le estoy diciendo oxígeno, pero dice agua, no sé qué dice. Entonces al final queda carbono su forma de grafito, más 2 moles de oxígeno en estado gaseoso, más 2 de hidrógeno en estado gaseoso, más 1 de dióxido de carbono en estado gaseoso, más 2 de agua en estado líquido, producen 1 de dióxido de carbono en estado gaseoso, 2 de agua en estado líquido, 1 de metano en estado gaseoso y 2 de oxígeno en estado gaseoso. ¿Cierto? Sí. ¿Sí? Ahora, eliminemos términos semejantes. Tienen, por ejemplo, 2 moles de agua en estado líquido en los reactivos y tienen 2 moles de agua en estado líquido en los productos. ¿Sí o no? Sí. Algo no nos va a fallar ahorita. ¿Y qué más? ¿Qué más pueden eliminar? Oxígenos. Ah, sí, ya. El oxígeno, 2 de oxígeno, ¿dónde es el otro? Ah, sí. 2 de oxígeno y acá. ¿Qué más? Los dióxido de carbono también. También. Muy bien. ¿Qué más? Nada más, creo que no. Y ya. ¿Y qué nos queda? Nos queda grafito, nos queda hidrógeno en los reactivos y nos queda el metano en los productos. O sea que sí llegamos a esa reacción que está solita, ¿verdad? Sí. ¿Sí? Entonces, ahora la manera de calcular el delta H de esa reacción, delta H de esta reacción, según de acuerdo con la ley de Hess, es que se puede hacer mediante la suma de los valores de las reacciones. Como ya llegaste, ahora sí ya puedes calcularlo, sumando los valores de delta H de las reacciones. Entonces van a sumar menos 393.5 más menos 571.6 más 892.3. ¿Me explico? ¿Sí me entendieron? Sí. Como si llegaron a la tercera, si no hubieran llegado, habrían que haber hecho otra cosa, otro movimiento. Pero como si llegaron a la tercera reacción, perdón, a la que estaba solita, pues, entonces ya pueden calcular el delta H sumando los valores de las reacciones, los valores de delta H. Ahí les mandé otra vez lo que hicimos ahorita. Es lo último, donde sumamos y eliminamos términos semejantes. Y lo que sigue es sumar. Ayúdenme con la suma nada más. Porque ya me pasé de tiempo. Sumen menos, repito, menos 393, pónganlo entre paréntesis, más menos 571.6, más 892.3. Yo menos 72.8. Muy bien. Excelente. Ese es el valor del delta H de la reacción que está solita.
y se calculó sumando los valores de las reacciones. ¿Me entendieron? ¿Telma? ¿Hilda? Sí lo entendí. Ah, bien. ¿Todos se entendieron? Analicen la foto que les mandé. Este es un proceso exotérmico, ¿verdad? Porque el delta H es negativo. O sea que la formación de metano es un proceso que produce calor, que libera calor desde el sistema hacia los alrededores. ¿Capish? ¿Corona? Sí. ¿Sí? Muy bien. Los veo en la siguiente clase. Les voy a mandar tarea ahí con la Juanita. A la tarde me recuerdas, Juanita. Se le ve literal la fotita, maestra. Abusivos. Bueno, pues los veo en la siguiente clase. Se cuidan ustedes. Mande. ¿Quién me habló? Gracias. La subiré yo, Human. ¿Qué? La subiré a Classroom. Ustedes la van a subir la tarea al Classroom. Yo nomás les pongo la carpeta en Classroom, pero se las voy a mandar con Juanita. Gracias. ¿Vale? Ándale pues. Se cuidan. Nos vemos. Bye. Mande. Gracias igualmente. Mande, te escucho.